Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 48 años y durante toda mi vida viví a la sombra de mi hermana menor, Isabela. Mientras yo trabajaba día y noche para mantener a flote el pequeño restaurante familiar que heredamos de nuestros padres, Isabela se casó con un hombre rico y se mudó a la capital, viviendo una vida de lujos que yo solo podía soñar. Nuestros padres, que en paz descansen, nos dejaron el Rincón de Mamá Lupita, un restaurante tradicional mexicano que había sido el orgullo de nuestra familia durante 30 años. Cuando murieron en un accidente automovilístico hace 10 años, Isabela tenía apenas 35 años y estaba embarazada de su primer hijo. «Esperanza», me dijo con lágrimas en los ojos, «no puedo quedarme aquí. Mi esposo Rodrigo tiene negocios importantes en la Ciudad de México. Tú siempre fuiste mejor cocinera que yo. Por favor, quédate con el restaurante». Yo accedí porque amaba ese lugar y porque creía que estaba haciendo lo correcto por la familia. Isabela firmó un documento cediéndome su parte del restaurante, y yo me quedé sola para mantener vivo el legado de nuestros padres. Durante 10 años, trabajé 7 días a la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin vacaciones, sin descanso, sin vida personal. El restaurante pasó por momentos muy difíciles. Hubo épocas en que apenas podía pagar la renta y los servicios. Tuve que vender mis joyas, empeñar mis pocas posesiones valiosas y pedir préstamos para mantener las puertas abiertas. Pero nunca me rendí. Gradualmente, el Rincón de Mamá Lupita se convirtió en uno de los restaurantes más queridos del pueblo. Los turistas venían específicamente para probar mis moles y mis tamales caseros. Isabela me visitaba una vez al año, siempre llegando en carros lujosos, vestida con ropa cara, cargada de regalos para los niños del pueblo, pero nunca ofreciendo ayuda real para el restaurante. «Ay, hermana», me decía con una sonrisa condescendiente, «qué admirable eres, trabajando tan duro aquí. Yo no podría vivir así. Gracias a Dios que Rodrigo me puede dar una vida cómoda». Durante sus visitas, Isabela siempre encontraba defectos en el restaurante. «Este lugar necesita renovación», decía. «Los manteles están muy viejos, la pintura se está cayendo. Deberías modernizar la cocina». Pero cuando yo le pedía ayuda financiera para hacer esas mejoras, siempre tenía excusas. «Ay, Esperanza, sabes que Rodrigo y yo tenemos muchos gastos. Los niños van a escuelas privadas muy caras, tal vez el próximo año». Lo que yo no sabía era que Isabela había estado planeando algo durante años. Hace 6 meses me llamó con una noticia sorprendente. «Esperanza», me dijo con voz emocionada, «tengo noticias maravillosas. Rodrigo quiere expandir sus negocios fuera de la Ciudad de México. Hemos estado pensando en inversiones en bienes raíces y se nos ocurrió que tal vez podríamos ayudarte con el restaurante». Mi corazón se llenó de esperanza. Finalmente, después de 10 años de lucha solitaria, mi hermana iba a ayudarme. «¿En serio, Isabela? ¿Qué tienen en mente?» «Bueno», continuó, «Rodrigo piensa que el terreno donde está el restaurante tiene mucho potencial. Está en una ubicación privilegiada, cerca del centro histórico. Él quiere formar una sociedad contigo. Podríamos modernizar el restaurante, convertirlo en algo más elegante, más rentable». Yo estaba emocionada. Por primera vez en años, veía la posibilidad de tener ayuda, de no cargar sola con toda la responsabilidad. «¿Qué necesitan de mí?», pregunté. «Solo necesitamos que firmes algunos documentos legales para formalizar la sociedad», me dijo Isabela. «Rodrigo mandará a su abogado la próxima semana para explicarte todos los detalles». Una semana después, llegó el licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro, portando un maletín de piel elegante. «Señora Esperanza», me dijo con una sonrisa profesional, «su hermana y su cuñado me han pedido que venga a explicarle los términos de la sociedad que quieren formar». El licenciado Mendoza extendió varios documentos sobre la mesa del restaurante. «Estos son contratos estándar», me explicó. «Básicamente, su hermana y su cuñado invertirán 200.000 pesos en el restaurante para modernizarlo y a cambio se convertirán en socios mayoritarios con el 60% de participación. Usted mantendrá el 40% y seguirá administrando el negocio día a día». Los números me parecían justos. Después de todo, ellos iban a invertir dinero fresco que yo no tenía. Pero había algo en la actitud del licenciado que me hacía sentir incómoda. Hablaba muy rápido, como si quisiera que firmara sin leer detenidamente.
¿Puedo llevarme los documentos para leerlos con calma?, pregunté. Señora, me dijo el licenciado con cierta impaciencia. Estos son documentos estándar. No hay nada complicado. Su hermana me pidió que regresara hoy mismo con los papeles firmados porque tienen que presentarlos al banco mañana para procesar el préstamo. Algo en mi interior me decía que fuera cuidadosa, pero la emoción de finalmente tener ayuda era más fuerte que mis dudas. Firmé los documentos sin leerlos completamente. Fue la decisión más estúpida de mi vida. 3 semanas después de firmar los documentos, Isabela llegó al pueblo acompañada de Rodrigo y de un equipo de trabajadores de construcción. «¡Esperanza!», gritó alegremente mientras bajaba de una camioneta nueva. «Llegamos para comenzar la renovación». Yo estaba emocionada de ver finalmente el progreso que habíamos planeado. Pero mi emoción se convirtió rápidamente en confusión cuando vi que los trabajadores comenzaron a sacar todos los muebles del restaurante y a ponerlos en la calle. «¿Qué están haciendo?», le pregunté a Isabela. «Pensé que solo íbamos a renovar, no a botar todos nuestros muebles». Isabela intercambió una mirada con Rodrigo. «Ay, hermana», me dijo con una sonrisa que ya no parecía tan amistosa. «No te preocupes, estos muebles viejos no sirven para el nuevo concepto que tenemos en mente. Vamos a convertir esto en un restaurante moderno y elegante. Ya verás qué hermoso va a quedar». Durante los siguientes días vi cómo demolían las paredes que había pintado con mis propias manos, cómo arrancaban la cocina, donde había preparado miles de comidas, cómo destruían cada rincón que guardaba recuerdos de mis padres. Cuando protesté, Isabela me dijo: «Esperanza, tienes que confiar en nosotros. Sabemos lo que hacemos. Esto va a ser un negocio mucho más próspero». Pero las cosas empeoraron cuando llegó un inspector de la alcaldía. «¿Quién es la propietaria de este establecimiento?», preguntó, mostrando unos documentos oficiales. «Yo soy», respondí automáticamente. «Señora», me dijo el inspector con expresión seria, «tengo una orden de clausura. Este establecimiento está operando sin los permisos necesarios para las renovaciones que están haciendo. Además, hay una demanda pendiente por ruido excesivo y molestias a los vecinos». Me quedé helada. «¿Qué demanda? ¿Cuáles permisos?». Nadie me dijo nada sobre permisos especiales. Isabela se acercó rápidamente. «Inspector», le dijo con una voz dulce, «ha habido un malentendido. Mi hermana no está al tanto de todos los trámites legales. Yo soy la socia mayoritaria del negocio. Aquí están los documentos que lo prueban». Isabela le entregó al inspector una copia de los contratos que yo había firmado. Mientras el inspector revisaba los papeles, yo aproveché para leer por primera vez los documentos con atención. Lo que descubrí me dejó sin aliento. En los contratos no decía que Isabela y Rodrigo tendrían el 60% de participación en el restaurante. Decía que ellos serían los únicos propietarios legales del establecimiento y del terreno. Yo había firmado un documento cediendo completamente mi propiedad del restaurante. Lo único que mantenía era el derecho a trabajar allí como empleada, recibiendo un salario fijo de 8.000 pesos mensuales. «¿Qué es esto?», le grité a Isabela, mostrándole los documentos. «Estos no son los papeles que me explicó el licenciado». Isabela me miró con frialdad. «Esperanza», me dijo con una voz que no reconocía, «tú firmaste estos documentos voluntariamente. Nadie te obligó. Si no los leíste bien, esa es tu responsabilidad, no la nuestra». «Pero el licenciado me mintió. Me dijo que solo sería una sociedad». «El licenciado te explicó todo claramente», intervino Rodrigo por primera vez. «Si no entendiste, debiste preguntar. Nosotros cumplimos nuestra parte. Invertimos dinero en renovar este lugar. Ahora es nuestro restaurante, y tú puedes quedarte a trabajar para nosotros si quieres». El inspector terminó de revisar los documentos. «Señora», me dijo dirigiéndose a Isabela, «como propietaria legal, usted es responsable de obtener todos los permisos necesarios. El establecimiento permanecerá clausurado hasta que resuelva todos los problemas legales». Esa noche me quedé sentada en la banqueta frente al restaurante clausurado, viendo cómo los trabajadores seguían sacando los últimos recuerdos de mis padres y los ponían en un camión de basura. La banca donde mi papá se sentaba a platicar con los clientes, el retrato de mi mamá que colgaba en la entrada, los platos de Talavera que habíamos coleccionado durante años. Todo terminó. Mientras estaba acostada en el sofá de rosa, llorando en silencio, decidí que no iba a dejar que Isabela y Rodrigo se salieran con la suya. Ellos habían usado mi amor por el restaurante y mi confianza en la familia para robarme todo lo que tenía. Pero yo conocía secretos sobre Isabela
que ella creía que había olvidado. Y tenía información sobre los negocios de Rodrigo que podría destruir su reputación para siempre. La guerra apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, mientras Isabela y Rodrigo renovaban MI Restaurante, yo comencé mi propia investigación. La primera persona que visité fue el licenciado García, un abogado local que había conocido a mis padres y que siempre había sido honesto conmigo. «Esperanza», me dijo el licenciado García, después de revisar los documentos que había firmado, «esto es un caso claro de fraude. Te engañaron completamente. Estos contratos no tienen nada que ver con lo que te explicaron. Prácticamente te robaron el restaurante». «¿Pero qué puedo hacer?», le pregunté. «Ya firmé los papeles. Podemos demandar por fraude y representación falsa», me explicó. «El problema es que va a ser un proceso largo y costoso. Necesitaríamos probar que el licenciado Mendoza te mintió deliberadamente sobre el contenido de los documentos». Yo no tenía dinero para pagar un juicio largo, pero el licenciado García me dio una idea mejor. «Esperanza», me dijo, «antes de ir a los tribunales, ¿por qué no investigas un poco más sobre los negocios de tu cuñado? A veces, cuando la gente hace una trampa tan elaborada, es porque está escondiendo otros problemas». Esa misma tarde, fui a visitar a mi prima Leticia, que trabajaba en el registro público de la propiedad en la capital del estado. «Leticia», le dije, «necesito que me ayudes a investigar todas las propiedades que tienen registradas Isabela Morales y Rodrigo Santamaría». Lo que Leticia descubrió me dejó sin palabras. En los últimos 5 años, Isabela y Rodrigo habían comprado 6 propiedades diferentes en pueblos pequeños alrededor del estado. En cada caso, habían usado el mismo patrón. Se acercaban a familias que tenían negocios tradicionales en apuros financieros, ofrecían ayuda a través de sociedades y terminaban quedándose con las propiedades completas. «Prima», me dijo Leticia mostrándome una pila de documentos, «tu hermana y su esposo son estafadores profesionales. Mira estos casos: una panadería en Tepatitlán, una carnicería en Arandas, un hotel pequeño en Chapala. En todos los casos, las familias originales terminaron perdiendo sus negocios y quedándose sin nada. Pero eso no era lo peor. Leticia también descubrió que varias de estas propiedades habían sido hipotecadas múltiples veces con diferentes bancos usando documentos falsificados. «Esperanza», me dijo con preocupación, «esto es fraude bancario. Si las autoridades se enteran, tu hermana y su esposo podrían terminar en prisión». Con esta información, decidí contactar a algunas de las familias que habían sido estafadas por Isabela y Rodrigo. La primera que visité fue la señora Carmen Jiménez, una mujer de 55 años que había perdido su panadería familiar en Tepatitlán. «Ay, señora», me dijo la señora Carmen con lágrimas en los ojos, «esa mujer Isabela y su esposo nos arruinaron la vida. Teníamos una panadería que había estado en nuestra familia durante 40 años. Cuando comenzamos a tener problemas económicos por la pandemia, ellos llegaron ofreciendo ayuda. Dijeron que solo querían ser socios, que nos iban a ayudar a modernizar el negocio». La historia de la señora Carmen era idéntica a la mía. El mismo licenciado Mendoza, los mismos documentos engañosos, la misma trampa. «Al final», continuó la señora Carmen, «perdimos todo: la panadería, nuestra casa, nuestros ahorros. Tuvimos que mudarnos con mi hermana y empezar de cero a nuestra edad. Visité a 4 familias más, y todas habían sufrido la misma estafa. En total, Isabela y Rodrigo habían robado propiedades valoradas en más de 3 millones de pesos. Pero también descubrí algo más importante. Todas estas familias estaban dispuestas a testificar contra Isabela y Rodrigo si alguien presentaba una denuncia formal. Mientras recopilaba esta información, también investigué más sobre el pasado de Isabela. Contacté a algunas de sus amigas de la Ciudad de México, fingiendo que quería organizarle una fiesta sorpresa. Lo que descubrí me llenó de ira, pero también de determinación. Isabela le había mentido a todo el mundo sobre su vida. El esposo rico, Rodrigo, no era empresario exitoso como presumía. Era un estafador conocido que había estado involucrado en varios escándalos financieros. La casa lujosa donde vivían era rentada, no propia. Los negocios importantes de Rodrigo eran esquemas piramidales y fraudes inmobiliarios. Pero lo más importante que descubrí fue que Isabela había estado hablando mal de mí durante años con toda nuestra familia extendida. Les decía a nuestros tíos y primos que yo era una fracasada, que no había podido hacer próspero el restaurante,
que era una carga para la familia. Les decía que ella había tenido que rescatar el restaurante porque yo lo estaba llevando a la quiebra. Esa noche decidí que era hora de pasar a la acción. Isabela siempre había presumido de ser la hermana exitosa, la que había logrado ascender socialmente, la que vivía una vida mejor. Pero yo iba a demostrarle a toda nuestra familia y a toda la comunidad quién era realmente Isabela Morales. Y lo iba a hacer en el momento más público y humillante posible. La venganza iba a ser dulce. El plan que desarrollé durante las siguientes semanas fue el más elaborado de mi vida. Isabela había anunciado que el restaurante renovado abriría sus puertas con una gran inauguración el Día de los Muertos. Una fecha que tenía un significado especial para nuestra familia, porque era cuando nuestros padres habían abierto originalmente el rincón de Mamá Lupita, 30 años atrás. Isabela había invitado a toda nuestra familia extendida, a las autoridades locales, a empresarios de la región y hasta había contactado a periodistas de la capital del estado. Quería hacer un gran espectáculo para presumir su éxito empresarial y para humillarme públicamente mostrando cómo había mejorado el restaurante que yo no había sabido manejar. Pero yo tenía otros planes para esa inauguración. Primero, contacté a todas las familias que habían sido estafadas por Isabela y Rodrigo. «Señora Carmen», le dije a la dueña de la antigua panadería, «el 2 de noviembre va a haber una oportunidad perfecta para que confrontemos a estas personas y exijamos justicia. ¿Estaría usted dispuesta, a acompañarme?» Una por una, las 5 familias víctimas de Isabela y Rodrigo accedieron a acompañarme a la inauguración. También contacté al licenciado García, quien había preparado una demanda formal contra Isabela, Rodrigo y el licenciado Mendoza por fraude, estafa y falsificación de documentos. Pero la parte más importante de mi plan involucró a mi sobrino Miguel, el hijo mayor de Isabela. Miguel tenía 22 años y estudiaba Derecho en la Universidad de Guadalajara. Durante años, Isabela había presumido que Miguel era un estudiante brillante, que iba a ser un abogado exitoso, que era el orgullo de la familia. Lo que Isabela no sabía era que Miguel había comenzado a sospechar de los negocios de su padrastro. Cuando lo contacté y le mostré toda la evidencia que había recopilado, Miguel se puso furioso. «Tía Esperanza», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo no sabía nada de esto. Siempre me preguntaba cómo papá Rodrigo conseguía tanto dinero, pero mamá me decía que era muy inteligente para los negocios. No sabía que eran ladrones». Miguel me contó secretos sobre Isabela y Rodrigo que yo no conocía. «Tía», me dijo, «ellos no viven en una casa propia como presumen. Rentan una casa cara para aparentar, pero en realidad tienen muchas deudas. Rodrigo debe dinero a muchas personas peligrosas en la Ciudad de México. Por eso están desesperados por conseguir propiedades que puedan vender rápidamente». Miguel también me reveló que Isabela había estado mintiendo sobre sus finanzas incluso a él. «Mamá me dijo que me iba a pagar la universidad completa», me contó. «Pero el semestre pasado no pudo dar el dinero. Tuve que pedir una beca de emergencia para no salirme de la escuela». Con esta información, Miguel accedió a ayudarme con mi plan. Como estudiante de Derecho, él sabía exactamente qué evidencia necesitaríamos para que la demanda fuera sólida, y también conocía a periodistas jóvenes que estarían interesados en cubrir una historia sobre fraude inmobiliario. La segunda parte de mi plan involucró a nuestros familiares. Durante años, Isabela había estado contando chismes sobre mí, diciéndoles a nuestros tíos, primos y parientes que yo era una fracasada. Decidí que era hora de que conocieran la verdad. Visité a cada uno de nuestros parientes y les mostré la evidencia de lo que Isabela y Rodrigo habían estado haciendo. Mi tía Esperanza, la hermana mayor de nuestra madre, se puso furiosa cuando se enteró de cómo Isabela me había robado el restaurante. «Esa desgraciada», me dijo la tía Esperanza, siempre presumiendo de lo exitosa que era, y resulta que es una ladrona. Sus padres se revolcarían en su tumba si supieran lo que hizo con el restaurante que tanto amaban. Uno por uno, nuestros parientes se fueron enterando de la verdad sobre Isabela. Para el día de la inauguración, toda la familia sabía exactamente qué tipo de persona era realmente mi hermana. La tercera parte de mi plan fue la más arriesgada. Con la ayuda del licenciado García, contacté a la Procuraduría General del Estado y les proporcioné toda la evidencia del fraude inmobiliario que Isabela y Rodrigo habían estado cometiendo. El procurador me aseguró que estarían listos para actuar el día de la inauguración.
Señora Esperanza, me dijo el licenciado del Ministerio Público, este es uno de los casos de fraude más claros que hemos visto. Con la evidencia que usted ha proporcionado, podemos arrestar a estas personas inmediatamente. También contacté a un periodista de investigación de Guadalajara que se especializaba en casos de fraude. Le proporcioné copias de todos los documentos y le expliqué cómo Isabela y Rodrigo habían estado estafando a familias en toda la región. Señora Morales, me dijo el periodista, esta es una historia muy importante. Vamos a estar presentes en la inauguración con camarógrafo y todo. Queremos documentar el momento en que se haga justicia. Finalmente, preparé mi propio discurso para la inauguración. Durante 30 años, yo había sido la hermana callada, la que trabajaba en silencio, la que nunca causaba problemas. Pero el día de la inauguración, Isabela iba a descubrir que su hermana mayor tenía más fuerza y más inteligencia de lo que jamás había imaginado. La noche antes el 2 de noviembre, amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar que algo importante iba a suceder. Me vestí con el vestido negro que había usado en el funeral de mis padres, me puse el collar de perlas que me había regalado mi madre y me dirigí hacia el restaurante que había sido mi vida durante 10 años. Cuando llegué, vi que Isabela había transformado completamente el rincón de mamá Lupita. Las paredes estaban pintadas de colores modernos. Había mesas elegantes de metal y cristal y un letrero nuevo que decía «Restaurante Bella Vista, cocina gourmet mexicana». No quedaba ni rastro del lugar acogedor y tradicional que nuestros padres habían creado. Isabela estaba en la entrada, vestida con un traje caro, recibiendo a los invitados con una sonrisa radiante. Cuando me vio llegar, su sonrisa se desvaneció por un momento, pero rápidamente se recompuso. «¡Esperanza!», gritó con falsa alegría. «¡Qué bueno que viniste! Mira qué hermoso quedó nuestro restaurante. ¿No te parece una gran mejora?» «Sí, Isabela», le respondí con una sonrisa serena. «Es realmente impresionante lo que has logrado. Estoy segura de que va a ser una inauguración inolvidable. Durante la primera hora, llegaron todos los invitados que Isabela había convocado. El alcalde del pueblo, varios empresarios locales, nuestros familiares y los periodistas que ella había contactado para presumir su éxito. También llegaron las 5 familias que Isabela y Rodrigo habían estafado, aunque Isabela no las reconoció porque nunca las había visto personalmente. A las 12 del día, Isabela tomó el micrófono para dar su discurso inaugural. «Queridos amigos y familiares», comenzó con voz emocionada, «hoy es un día muy especial para nuestra familia. Después de muchos años de ver cómo este restaurante luchaba por sobrevivir bajo la administración de mi hermana, mi esposo Rodrigo y yo, decidimos intervenir para salvarlo. Los murmullos incómodos comenzaron entre nuestros familiares, que ya sabían la verdad. Pero Isabela continuó. Gracias a nuestra inversión y nuestra visión empresarial, hemos transformado este lugar en un restaurante moderno y exitoso. Esperanza, nuestra querida chef, podrá finalmente trabajar en un ambiente digno y recibir un salario estable. Cuando Isabela terminó su discurso, yo me acerqué al micrófono. «Gracias, Isabela», dije con voz clara y fuerte. «Pero creo que hay algunas cosas que nuestros invitados deben saber antes de que celebremos». La expresión de Isabela cambió inmediatamente. «¿Esperanza?», me susurró. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy contando la verdad», le respondí, y luego me dirigí a todos los presentes. «Queridos amigos, mi hermana dice que me salvó de la quiebra, pero la realidad es muy diferente. Isabela y su esposo me engañaron para que firmara documentos que me robaron la propiedad de este restaurante, que había sido próspero y querido por la comunidad durante 10 años. Los murmullos se intensificaron. Isabela intentó tomar el micrófono, pero yo continué. «Pero eso no es todo. Isabela y Rodrigo no son los empresarios exitosos que pretenden ser. Son estafadores profesionales que han robado las propiedades de múltiples familias en toda la región». El caos se desató en el restaurante. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías mientras esposaban a Isabela y Rodrigo. Algunos invitados aplaudían, otros parecían confundidos, pero toda nuestra familia extendida me rodeó para darme su apoyo. Mi tía Esperanza se acercó a Isabela mientras se la llevaban esposada. «Desgraciada», le dijo con lágrimas de ira, «¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? ¿Cómo pudiste deshonrar la memoria de tus padres?» Isabela intentó defenderse hasta el último momento. «¡Esto es un complot!», gritó mientras los agentes la sacaban del restaurante.
Esperanza está inventando todo esto porque está celosa de mi éxito. Pero ya nadie le creía. El licenciado García se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Esperanza, me dijo, con toda la evidencia que recopilaste y los testimonios de las víctimas, van a estar en prisión por muchos años. Y lo mejor de todo es que el juez ya firmó una orden para revertir la transferencia fraudulenta del restaurante. Legalmente, vuelve a ser tuyo. Mientras se llevaban a Isabela y Rodrigo, Miguel se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Tía Esperanza, me dijo, perdóname por no haber sabido antes lo que estaban haciendo. Si hubiera estado más atento, podrían haberte ayudado. Miguel, le respondí abrazándolo, tú no tienes la culpa de las acciones de tus padres. Eres un buen muchacho, y siempre serás bienvenido en mi casa y en mi restaurante. El periodista de investigación se acercó para hacerme una entrevista. Señora Morales, me dijo, ¿cómo se siente al haber logrado justicia después de meses de lucha? Me siento en paz, le respondí, pero también triste. Nunca quise que las cosas llegaran a este extremo. Todo lo que quería era mantener vivo el legado de mis padres y vivir honestamente de mi trabajo. Pero cuando alguien abusa de tu confianza y trata de destruir tu vida, tienes que defenderte. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La historia de la estafa de Isabela y Rodrigo apareció en los periódicos de todo el estado. Otras víctimas que no conocíamos se presentaron para testimoniar sobre fraudes similares que habían sufrido. En total, se descubrió que la pareja había estafado a más de 20 familias durante 5 años. 3 meses después del arresto, se celebró el juicio. Isabela y Rodrigo fueron sentenciados a 8 años de prisión por fraude agravado. El licenciado Mendoza, que había sido su cómplice, recibió 6 años. Además, fueron condenados a restituir todo el dinero robado a sus víctimas. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando reabrí el rincón de Mamá Lupita, en su forma original. Con la ayuda de mis familiares y amigos, restauramos el lugar tal como había estado en tiempos de mis padres. Las mesas de madera, los manteles bordados a mano, las fotografías familiares en las paredes, todo volvió a su lugar. Miguel decidió cambiar su apellido y tomar el mío. Tía, me dijo, no quiero cargar con la vergüenza de lo que hicieron mis padres. Quiero ser Miguel Morales y quiero trabajar contigo en el restaurante mientras termino mi carrera. El día de la reapertura vinieron cientos de personas del pueblo y de las comunidades vecinas. Muchos de nuestros antiguos clientes regresaron y nuevos clientes llegaron atraídos por la historia de cómo una mujer sola había luchado contra la injusticia y había ganado. La señora Carmen Jiménez, cuya panadería había sido robada por Isabela y Rodrigo, también vino a la reapertura. Esperanza, me dijo con lágrimas de gratitud, gracias a tu valentía, nosotros también vamos a recuperar nuestra panadería. El dinero que el juez ordenó que nos restituyeran nos va a permitir empezar de nuevo. Esa noche, cuando cerré el restaurante después de un día exitoso, me quedé un momento sola mirando las fotografías de mis padres que había vuelto a colgar en la pared principal. «Papá, mamá», les dije en voz baja, «la justicia tardó en llegar, pero finalmente llegó. El restaurante que ustedes construyeron con tanto amor está de vuelta en manos de la familia que lo respeta y lo valora. Hoy, 6 meses después de la inauguración que se convirtió en arresto, el rincón de Mamá Lupita es más próspero que nunca. Miguel trabaja conmigo todos los días, aprendiendo no solo sobre la cocina tradicional, sino también sobre la importancia de la honestidad y el trabajo duro. Isabela sigue en prisión y, según me han dicho, nunca ha mostrado remordimiento por lo que hizo. Pero yo ya no pienso en ella con ira. La pena y la humillación que sufre son consecuencia de sus propias decisiones. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 49 años, y aprendí que a veces la familia puede traicionarte más profundamente que cualquier extraño. Pero también aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre llega para quienes tienen la paciencia y la determinación de luchar por ella. Y lo más importante que aprendí es que el honor y la dignidad no se pueden robar. Puedes perder tu dinero, tu propiedad, incluso tu reputación temporal. Pero si mantienes tu integridad y luchas por la verdad, al final siempre saldrás victorioso. Esta es mi historia de traición familiar y venganza justa. Una historia que demuestra
que nunca es demasiado tarde para defenderse, y que la familia verdadera no es solo la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores.